¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio donde, como siempre decimos, el viento nos llevará. Hoy vamos a hablar de algo que parece árido, seco, burocrático, pero que si uno le rasca un poquito, sangra historia. Vamos a hablar de la tierra, de los mapas, de esas líneas trazadas con tinta que encierran el sudor de siglos. Fíjense bien, porque lo que vamos a desmenuzar hoy parte de un texto de 1929, una joya de Mark Bloch y sus colegas. Resulta curioso y hasta un poco trágico ver cómo tratamos nuestra propia historia. Bloch nos cuenta que si un propietario rural va a una oficina de impuestos a ver un mapa porque tiene un lío con sus linderos, nadie se sorprende. Pero ay del historiador que se atreva a pedir esos viejos papeles. Lo miran con una sonrisita, como si su curiosidad fuera un vicio extraño, una paradoja. Y es que lamentablemente, en Francia, y me atrevería a decir que en muchos de nuestros países latinos, hemos ignorado estos documentos. Mientras que en Alemania o en Inglaterra los historiadores llevan años devorando los planos parcelarios. Aquí hemos pecado de omisión. Escribir la historia de un pueblo sin mirar su mapa catastral es, amigos míos, privarse de alegría de corazón de una herramienta fundamental. Pero, ¿qué son estos planos? ¿Son simples documentos fiscales? No se dejen engañar. Para el ojo inexperto son solo una multitud de pequeños trazos que rayan el papel en todos los sentidos, unas hojas mornes y tristes. Pero bajo esa superficie hay una vida en movimiento, llena de aventuras y trabajos. Esos mapas son la anatomía de la bestia, pero lo que a nosotros nos interesa, camaradas, es la fisiología, el animal vivo, esa comunidad rural que respira y sufre debajo de la tinta. Hablemos del gran catastro, ese monstruo burocrático. En Francia, el catastro general se empezó bajo el Imperio, allá por 1808. Y fíjense qué maravilla, la imagen que nos devuelve ese catastro es la de un campo que todavía no había sido destruido por la llamada Revolución Agrícola. Nos muestra un mundo donde la supresión del barbecho y la desaparición de las servidumbres colectivas aún iban a paso lento. Pero vámonos más atrás, porque ahí es donde la cosa se pone sabrosa. Antes de ese catastro oficial, lo que teníamos eran los planes señoriales. Sí, los planes de los señores feudales. Esa feudalidad, como decían en el siglo XVIII, fue la que inventó los métodos que luego usaría el Estado. Y aquí es donde se ve la garra del capital naciendo en el campo. Miren, por ejemplo, un plan de la Beauce de principios del siglo XVIII. Uno ve una polvareda de parcelas chiquititas, dispersas, la miseria fragmentada, pero de repente, ¡pum!, unas manchas blancas enormes, tierras de un solo dueño. ¿Y de quién son? Del señor, claro, o peor aún, de algún burgués de oficio, o de un tal Sebastián de Villers, un mercader y labrador. Ahí lo tienen, el gallo del pueblo, el usurero local, que pacientemente fue juntando pedacito tras pedacito para hacer su fortuna. Esa es la historia real, la acumulación originaria dibujada en un mapa. Y no olvidemos la guerra, siempre la guerra. Si miramos los planos de Lorena, vemos otra historia. En el siglo XVII, esa tierra fue devastada por guerras terribles. Los pueblos quedaron desiertos, y cuando los campesinos regresaron, ¿qué hicieron? Se pusieron a cultivar confusamente donde podían, olvidando las viejas costumbres y los límites. Tuvo que venir la autoridad a poner el alto y redistribuir la tierra para restaurar el orden. El sistema agrario parecía regular en el siglo XVIII solo porque acababan de obligarlos a regularizarlo a la fuerza. Incluso vemos las diferencias regionales que tanto nos definen. En el norte, esos campos largos y estrechos, sin cercas, típicos de los sistemas de campos abiertos. Y si nos vamos al oeste, al paisaje de Bocage, los mapas a veces nos mienten. Si el dibujante era perezoso y no marcaba los setos, uno podría creer que estaba en las llanuras abiertas, cuando en realidad estaba en un laberinto de cercas. Hasta los grandes historiadores ingleses se han dejado engañar por esos descuidos. En fin, amigos,
El plan parcelario es el principio y el fin del estudio agrario. Es la coraza de esa pequeña sociedad. No podemos entender cómo vivía la gente, cómo se repartía la riqueza, cómo el pez grande se comía al chico, si no aprendemos a leer estas viejas cartas. Hay que desempolvar esos archivos, hay que rescatar esos planos que a veces terminan olvidados en la casa de un notario o en una alcaldía perdida. Porque ahí, en esos trazos mudos, está la clave de lo que fuimos y quizás de por qué estamos como estamos. Que el viento nos siga llevando y nos vemos en la próxima.